Tema: la economía feudal. Está compuesto este trabajo de investigación y este video educativo por Gloria Stephanie Sorto de Paz, Denis Alexandra Cabrera García, Cecilia Beatriz Ramos, asimismo Armando Antonio López Montes y Carla Stephanie González Urbano. Somos estudiantes de tercer año de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación. Economía feudal. Para conocer el inicio de la economía feudal es necesario saber cómo comenzó el feudalismo. Es un modo de producción cuya forma clásica la encontramos en Europa entre el siglo XI y el siglo XIII, por cuyos orígenes se retoman la época de invasión del siglo V después de Cristo, existentes con las distintas transformaciones hasta el siglo XVIII. El feudalismo europeo fue una esencia de la consecuencia de las grandes invasiones sobre todo el mundo y el mundo romano, las cuales condujeron a la fusión de dos sociedades, la romana y la bávara. La economía se basa en agricultura, teniendo diferencia entre estos estamentos, la nobleza, el clero y campesinos y siervos. Conlleva muchas características, las cuales son la economía, que se caracteriza por la naturalización de producción y subsistencia de las ciudades, que pierden protagonismo en la vida económica y social de la época. Hay directamente vinculadas al cultivo de campo, al mercado local. También se tienen las relaciones de la servidumbre. El señor feudal explota y atiende, cuyo recurría a los campesinos, que eran los que trabajaban para seguir viviendo dentro del señorío. También se tiene la agricultura. En la época romana esto lo salvó, en el cuyo mundo el islámico se fue propagando por toda Europa, que desarrolló la técnica del regadío con un nuevo instrumento como la noria. Los campesinos tendrían que hacer sus ásperos de labranza. Los musulmanes introdujeron lentamente el cultivo de algodón, la caña y el azúcar de seda. En el comercio tenemos que desde el siglo VII se fue mejorando notablemente los métodos hasta el siglo XI en la navegación de adopción de la brújula, que se iba poniendo el timón, además la capacidad de carga de las costas en los barcos mercaderes, cuyo comercio internacional fue dominado por los musulmanes. Para finalizar las características, se tiene que en las guerras producen siempre la desarticulación económica de la época, influenciada por ser el mayor campo debido al paso de las tropas, y saquean todo lo que genera un feudalismo. Entonces estos instrumentos son... Siguiendo con las características de la economía feudal, tenemos el poder económico dentro de la iglesia, los cuales encontramos a los obispos y abades que, al igual que los nobles, eran poseedores de feudos, cuyas tierras eran habitadas por campesinos dependientes con obligación de pagar tributos. Pero más allá de la riqueza que implicaba la posesión de estos feudos, la iglesia tuvo otra importante fuente de bienes por medio de las donaciones. Dentro de ello también podemos hablar sobre el feudalismo en la región centroamericana, por lo que América fue sometido al dominio del feudalismo a partir del 12 de octubre de 1492. La cúspide de la sociedad colonial fue el monopolio de quienes se llamaban a sí mismos españoles, fueran nacidos en América o inmigrantes. A partir de la conquista y durante la conquista se cambió la forma de vida de los nativos de América, estando bajo el dominio directo de la corona española.
El periodo de los años 1808 a 1833 se hace presente la independencia y conformación de las distintas naciones que hoy en día conocemos. El caso de El Salvador, logrando su independencia el 15 de septiembre de 1821. A partir de esa fecha, las naciones nacientes pasan a ser repúblicas. Etapas del feudalismo. La primera etapa del feudalismo ocurre durante el periodo del Imperio Carolingio, en los siglos 8 y 9. Inició con el gobierno de Carlos Martel, quien comenzó con la costumbre de entregar señoríos a sus lugartenientes a cambio de tributos para mantener el ejército. La segunda etapa del feudalismo ocurre durante los siglos 11 y 13. Una vez se desintegró el Imperio Carolingio, el territorio de Europa Central se fragmentó y surgieron nuevos reinos. El sistema dominante en estos nuevos estados fue el de la monarquía feudal. La tercera etapa del feudalismo abarca los siglos XIV y XV. En esta etapa la figura del rey gana poder ante la nobleza. Causas y consecuencias en la economía feudal. Dentro de las causas podemos decir que el modo de producción económico feudal fue uno de los modos de organización de la producción existentes más efectivos de la historia, ya que la organización se basaba en un poder político descentralizado, donde el poder lo tenían los señores feudales y la producción de bienes y servicios los tenían los obreros. La economía feudal se fortaleció por medio del proceso del autoabastecimiento, dado que en el terreno de cada feudo se podía cultivar la tierra, criar ganado, cazar y obtener los recursos naturales que produce la tierra. Dentro de las consecuencias encontramos que los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal. Gracias a este pago, el señor les dejaba las tierras y les daba una vivienda. También este modelo se basa en la explotación de agropecuarios. Y por último tenemos que la unidad productiva mínima era el feudo. Nosotros como grupo de trabajo concluimos que el hábito económico durante el feudalismo tuvo un gran movimiento basado en la producción agrícola que consiste en el trabajo del campesinado, los cuales estaban obligados a contribuir a los señores feudales, quienes eran los propietarios de los feudos. Actualmente podemos observar que hay una comparación en el ámbito empresarial, donde las personas de un bajo estatuto social son obligadas a trabajar bajo presión o incluso trabajar horas extras para recibir un sueldo que al final llega a manos de las personas con estatus social alto, quienes han manipulado la religión completa estableciendo normas y leyes a beneficio propio y no del trabajador.